¿Alguna vez te has sentido emocionalmente agotado después de intentar resolver algo con alguien que simplemente distorsiona todo lo que se dice? ¿Como si cada intento de diálogo se convirtiera en una trampa emocional? Existen relaciones que, en vez de curar, hieren, no por falta de amor, sino por exceso de manipulación. Hoy vamos a hablar de un tipo de vínculo que confunde, desgasta y nos aleja de la paz, la relación con personas narcisistas. Pero hay una salida. Un camino que no pasa por la guerra abierta, sino por la sabiduría espiritual. Existe una forma de protegerse, mantener la cordura y caminar en paz, sin perderse en conflictos inútiles. Quédate conmigo hasta el final, porque exploraremos cómo romper ese ciclo de dolor con discernimiento, fe y límites firmes. La respuesta puede ser más simple y liberadora de lo que parece. Imagina una vela encendida en medio de un vendaval. Se tambalea, amenaza con apagarse, pero de algún modo continúa firme, danzando en el caos sin rendirse. Así es el corazón de quien vive atrapado en una relación con alguien que manipula, distorsiona y confunde. Por fuera, esa persona puede parecer firme, incluso encantadora. Pero por dentro, siempre hay una tormenta provocada, y quien está a su lado muchas veces siente que está siendo arrastrado por ella. Vivir junto a un narcisista es como intentar mantener esa llama viva en medio del viento constante. Con cada conversación surge una duda. Con cada discusión nace una culpa que ni siquiera era tuya. Poco a poco, la confianza desaparece, y lo que queda es cansancio. Pero no es un cansancio solo del cuerpo. Es algo más profundo, es el alma que se vuelve pesada, confusa, intentando entender por qué, aun con tanto esfuerzo, las cosas no mejoran. Es natural querer justicia. Quien vive en este tipo de relación a menudo siente deseo de poner todo en claro, de decir la verdad con firmeza, de exponer lo que está mal. Pero, ¿funciona realmente ese enfrentamiento directo? ¿O se convierte en otra trampa, otro juego que solo el otro parece saber jugar? Mucha gente buena ya cayó en esa trampa. Con el corazón sincero, intentó resolver las cosas mediante el diálogo, la razón, la transparencia. Pero encontró al otro lado a alguien que no busca resolver, sino vencer. Y cuando alguien entra en una discusión no para encontrar la paz, sino para mantener el control, todo se vuelve una batalla. No importa lo que digas, tus palabras serán usadas en tu contra. No importa cuánto demuestres tu sinceridad, serás acusado de intenciones que ni imaginaste. Y poco a poco, empiezas a dudar incluso de lo que sientes. En ese punto, mucha gente comienza a preguntarse, ¿será que yo soy el problema? ¿Estaré exagerando? Y ahí reside el peligro. Porque el juego de la manipulación no empieza con gritos, sino con dudas. No con peleas abiertas, sino con pequeñas distorsiones, hasta que todo lo que creías sobre ti mismo se vuelve turbio, inestable, frágil. Pero, ¿y si el camino para salir de eso no fuera gritar más fuerte ni probar nada? ¿Y si la respuesta no estuviera en convencer al otro, sino en proteger tu propio corazón? Ahí entra la sabiduría de Dios. La Biblia nos enseña que hay momentos en que el silencio es más poderoso que 1000 argumentos. Que hay batallas que no deben enfrentarse con armas humanas, sino con discernimiento y fe. El libro de Éxodo trae una frase simple pero profunda: el Señor peleará por ti, tú solo necesitas quedarte quieto. No es una invitación a la pasividad. Es un llamado a la confianza. Dios no está diciendo que aceptes el abuso ni que te calles ante el mal. Está enseñando que, en ciertas situaciones, confrontar el mal directamente puede arrastrarnos aún más dentro de él. Puede llevarnos a un fango donde quienes pierden somos nosotros. Créeme, hay luchas que se ganan no con gritos, sino con límites. No con confrontación, sino con distancia. Y esa distancia no es falta de amor, sino protección. Es una cerca de sabiduría alrededor de tu alma para que la llama que vive en ti no se apague. Cuando elegimos retroceder de ciertos conflictos, no estamos desistiendo. Estamos confiando. Entregando en las manos de Dios aquello que está fuera de nuestro control. Porque intentar convencer a quien no quiere cambiar es como soplar contra el viento, el aire vuelve con fuerza contra nuestro rostro y la llama corre el riesgo de apagarse por completo. Esta primera lección puede parecer difícil de aceptar, especialmente para quien tiene el corazón sensible y quiere ver todo resuelto. Pero es precisamente ese tipo de corazón el que necesita ser protegido. Un corazón bueno no debe ser colocado repetidamente ante el caos con la esperanza de que el caos se transforme. Hay situaciones en las que lo más sabio es dar un paso atrás y dejar que la justicia venga de lo alto. El enfrentamiento directo con alguien narcisista raramente termina con sanar. Muchas veces termina con más dolor, más duda, más culpa. Y la curación que tanto buscas comienza, en realidad, cuando dejas de luchar por convencer y empiezas a construir un espacio de paz a tu alrededor. Un lugar donde la confusión del otro ya no tiene acceso a tu interior. Un refugio donde tu luz vuelve a brillar, no porque el mundo a tu alrededor cambió,
sino porque aprendiste a proteger la llama que Dios puso dentro de ti. Hay una ilusión muy común al lidiar con personas manipuladoras: creer que, con las palabras correctas, con explicaciones calmadas y argumentos bien planteados, será posible hacer que el otro vea su error, reconozca el daño que causó y cambie de actitud. Esa esperanza es bonita. Nace de nuestra voluntad de restaurar, de salvar la relación, de no rendirnos. Pero, desafortunadamente, cuando se trata de narcisismo, esa esperanza muchas veces es usada contra quien la lleva. El narcisista no busca entendimiento. No quiere reconstrucción ni arrepentimiento. Lo que realmente quiere es mantener el control de la narrativa, aun si eso cuesta la verdad. Por eso, al ser confrontado, no escucha, se defiende. Y no se defiende con humildad, sino con ataques. Se vuelve especialista en invertir los papeles, haciendo que el otro, que intentó ser claro y honesto, parezca el agresor. Y en ese momento la trampa se cierra. Quien entra en una conversación esperando sanación y sale sintiéndose culpable ha caído en esa trampa. Quien intentó hablar con el corazón y fue acusado de manipulación, de exagerar o de dramatizar, también. Y cuanto más se intenta explicar, más hondo se hunde. Es como estar atrapado en arena movediza, cada movimiento hace que el cuerpo se hunda más. Y la desesperación, que antes era pequeña, se vuelve pánico, frustración y agotamiento. C.S. Lewis, en sus obras sobre espiritualidad, nos alerta sobre ese tipo de engaño. Muestra cómo el enemigo de nuestra alma no suele usar grandes tragedias o tentaciones evidentes. A veces, utiliza solo conversaciones interminables, conflictos sin salida, donde lo que es correcto parece erróneo y lo que es tóxico se presenta como razonable. El caos se instala despacio pero con firmeza. Y cuando nos damos cuenta, estamos viviendo en un campo de batalla emocional al que nunca elegimos entrar. El enfrentamiento directo con alguien narcisista no es un intercambio justo de ideas. Es un teatro donde el otro manipula las luces, el guión y los aplausos. Cuando entras en esa puesta en escena, siempre estás en desventaja, porque el escenario ya está preparado para confundirte. Entras con la verdad, pero sales con la sensación de haber enloquecido. ¿Y por qué sucede esto? Porque, para el narcisista, lo que está en juego no es la verdad, sino el poder. Necesita estar por encima, aunque para eso tenga que reescribir los hechos, negar sentimientos y herir personas. Cuando se ve amenazado por alguien que osa decir la verdad, reacciona con furia o disfraza con encanto. Pero, al final, la intención siempre es la misma: mantener el dominio sobre la realidad. Por eso Dios nos llama a la sabiduría. En Proverbios 26:4 leemos: no respondas al necio según su necedad, para que no te vuelvas tú también semejante a él. Esta es una orientación directa: no intentes vencer en el mismo campo de batalla. No entres en el juego de quien no está dispuesto a jugar limpio. Callarse ante la provocación no es señal de debilidad, sino de fuerza espiritual. Establecer límites firmes sin necesidad de gritar ni suplicar es una forma de madurez. Y dar un paso atrás, cuando todo dentro de ti clama por justicia, es un acto de fe. Fe en que Dios ve lo que has vivido. Fe en que Él es justo y actúa en el momento correcto. Fe en que tu verdad no necesita ser probada con desesperación, porque no deja de ser verdad cuando alguien la niega. Cuando entendemos esto, empezamos a salir de la trampa. El enfrentamiento directo pierde su poder de absorbernos. El narcisista puede seguir intentando distorsionar los hechos, pero ya no encuentra en nosotros la audiencia ideal. Cuando la audiencia se va, el espectáculo pierde sentido. Y, poco a poco, algo muy hermoso comienza a suceder. La claridad regresa. La paz que parecía imposible comienza a nacer. Porque, cuando dejas de luchar contra el otro y empiezas a luchar por ti mismo, con sabiduría, con fe, con discernimiento, todo cambia. Empiezas a respirar de nuevo. Empiezas a recordar quién eres, sin necesitar que nadie lo valide. Confrontar a quien vive de la distorsión es como intentar encender una fogata en medio de la lluvia: solo te mojarás, te frustrarás y te cansarás. Pero cuando te retiras y te proteges, permites que el sol vuelva a brillar sobre ti. Tu luz no depende de la oscuridad ajena. Y tu verdad no necesita gritar para existir. Basta con vivir. Existen patrones de comportamiento que, con el tiempo, se vuelven previsibles. Y uno de los más desgastantes es el que se repite en la relación con personas narcisistas. Al principio, todo parece prometedor, hay promesas, encanto, incluso gestos de cariño. Pero basta que surja una situación que exige responsabilidad y el escenario cambia. Lo que era diálogo se convierte en acusación. Lo que era afecto se convierte en frialdad. Y la verdad, se vuelve algo que el otro manipula según su interés. En esos momentos surge un mecanismo casi automático: la distorsión de la realidad. Lo que dijiste es reinterpretado. Lo que sentiste es desvalorizado. Lo que viviste es negado o ridiculizado.
El narcisista rara vez asume un error. En lugar de eso, invierte los papeles, hace parecer que la culpa es tuya. Y lo que debería ser una conversación de comprensión se convierte en un laberinto de justificaciones vacías, ironías sutiles y frases que te dejan preguntando, ¿será que entendí todo mal? Ese proceso es sutil, pero peligroso. Poco a poco, empiezas a dudar de tus recuerdos, de tus emociones, incluso de tu percepción de la realidad. Y eso no es coincidencia. Es un juego psicológico llamado gaslighting, una forma de manipulación en la que el otro intenta borrar tu visión de lo que realmente ocurrió. Entras en la conversación buscando claridad, pero sales más confundido que al entrar. Y lo más cruel es que, en muchos casos, ni siquiera percibes que estás en ese ciclo. Porque esas distorsiones no llegan con gritos ni violencia evidente. Vienen disfrazadas de argumentos racionales, de preocupaciones fingidas, de frases como, estás exagerando, eso nunca pasó así, entendiste todo mal. Con el tiempo, esas pequeñas frases se convierten en grandes heridas. Y la persona que antes era segura, confiada, llena de luz, ahora se ve pequeña, callada, con miedo de confiar incluso en sus propios sentimientos. Esta dinámica es mucho más común de lo que parece. Y más peligrosa de lo que se imagina. Porque corroe por dentro, sin dejar señales visibles. Es una forma de prisión emocional. Una jaula invisible hecha de duda, culpa y vergüenza. Y muchas veces quien está preso en ella ni siquiera sabe que puede salir. Pero la palabra de Dios nos alerta. En Isaías 5:20 está escrito, hay de los que al mal llaman bien, y al bien, mal, que hacen de las tinieblas luz, y de la luz, tinieblas. Esta es una descripción precisa de lo que el narcisista hace con la verdad. Mezcla lo correcto y lo incorrecto, lo claro y lo confuso, hasta que todo se vuelve gris. Y en ese ambiente difuso, él se mantiene en control. Solo que hay una buena noticia, la verdad no puede ser apagada. Puede ser sofocada un tiempo, tergiversada con palabras, ignorada por conveniencia. Pero sigue siendo verdad. Y quien vive con el corazón conectado a Dios siente, aunque sea de forma sutil, cuando algo está mal. Puede hasta dudar, puede hasta callar un tiempo, pero en el fondo, el alma no miente. Ese sentido interno de justicia necesita ser protegido. Cuando percibes que el otro está atrapado en un ciclo de negación y distorsión, lo más sabio no es probar nada. Es alejarse. No por orgullo, sino por protección. Porque seguir intentando aclarar lo que el otro finge no entender es como conversar con un espejo que distorsiona todo. Te desgastas, pero nada cambia. Y quien sale herido eres tú. C.S. Lewis decía que el mal no siempre se presenta de forma ruidosa. Muchas veces viene en el hábito, en la repetición, en el detalle sutil. Un pequeño comentario aquí, una omisión allá. Y, sin darte cuenta, la persona empieza a moldearse a la visión distorsionada del otro. Eso es lo que el narcisista quiere, que te ajustes a su narrativa, que te moldees a su juego, que aceptes vivir en desequilibrio emocional. Pero Dios no te creó para vivir así. No te llamó para andar en círculos intentando entender lo que nunca será claro. Te creó para andar en verdad, en paz, en claridad. Y eso comienza cuando reconoces que hay personas que no quieren cambiar, no porque no puedan, sino porque no quieren. Y insistir en ellas es como intentar regar una planta de plástico, no importa cuánto te dediques, nunca habrá crecimiento. La sabiduría está en ver el patrón y romperlo. En entender que la culpa que te arrojan no te pertenece. En percibir que la confusión que sentiste no es debilidad, sino una señal de alerta. Y, sobre todo, en recordar que no necesitas probar tu valor a quien constantemente intenta disminuirte. La verdad que habita en ti viene de Dios. Y ninguna distorsión humana puede apagar eso. Cuando te anclas en esa verdad, algo cambia por dentro. El miedo comienza a disminuir. La culpa empieza a disolverse. Y la luz que parecía apagada vuelve a brillar. Existe una raíz escondida detrás de muchos comportamientos difíciles, y se llama orgullo. Pero no es el orgullo saludable de quien reconoce su valor. Es un orgullo inflado, frágil y ruidoso, que se niega a admitir fallos, que tiene miedo de ser visto vulnerable. Ese orgullo es el motor que mueve buena parte de las actitudes de alguien narcisista. Personas así viven con una armadura invisible. Una armadura hecha de justificaciones, máscaras, acusaciones y autodefensas. No se permiten errar, y cuando se equivocan, no lo admiten. Siempre hay un culpable, y generalmente ese culpable es el otro. Ese tipo de orgullo transforma incluso una conversación simple en una guerra de versiones. Y no importa cuánto intentes explicarte con cariño, honestidad o paciencia, todo será interpretado como amenaza. Pero, ¿por qué alguien actuaría así? Porque, en el fondo, hay un miedo enorme a enfrentar la propia fragilidad. El narcisista teme mirarse a sí mismo y ver algo imperfecto, humano, real. Creó una imagen idealizada,
una versión de sí que necesita mantenerse a toda costa. Y, para que esa ilusión siga en pie, es necesario negar todo lo que la contradiga, incluida la verdad. C.S. Lewis hablaba del orgullo como uno de los pecados más peligrosos, porque se disfraza con facilidad. A veces parece solo seguridad. Otras veces parece convicción. Pero, en el fondo, es un muro construido para esconder inseguridades profundas. Es una corteza brillante que protege un interior lleno de miedo a ser rechazado, criticado o percibido como débil. Por eso, cuando el narcisista se ve confrontado con algo que lo desenmascara, una verdad incómoda, una petición de disculpas, un reclamo justo, reacciona con fuerza. No porque sea fuerte, sino porque está desesperado por proteger su imagen. Y, en ese intento de autopreservación, hiere, manipula, acusa. Todo para mantener el control de la situación, aunque eso cueste la paz de los demás. Es como si el ego de esa persona fuera un castillo hecho de naipes. Bonito por fuera, pero extremadamente frágil. Una simple brisa de verdad puede derribarlo todo. Entonces, el narcisista se anticipa, usando todas las herramientas emocionales posibles para evitar ese colapso. Y una de las más comunes es la actitud defensiva, esa reacción rápida, casi automática, de justificarse e invertir la culpa. ¿Intentas conversar? Cambia de tema. ¿Señalas un problema? Devuelve con dos. ¿Hablas de cómo te sientes? Dice que eres demasiado sensible. Es un ciclo sin fin. Y cuanto más intentas sacar la verdad a la luz, más se esconde detrás de excusas o acusaciones. Y tú, que comenzaste la conversación con esperanza, terminas agotado, sintiéndote equivocado por haber intentado acertar. La Biblia ya nos alertaba sobre esto. En Proverbios 21:2 está escrito: todo camino del hombre es recto a sus propios ojos, pero el Señor pesa los corazones. Esto significa que podemos engañarnos, o engañar a los demás, diciendo que estamos en lo correcto. Pero Dios ve más allá. Él sondea la motivación, el corazón, la intención detrás de cada actitud. Y el orgullo que intenta disfrazarse de razón no escapa a sus ojos. Entonces, ¿qué hacer cuando percibimos que estamos lidiando con alguien que vive defendiendo su imagen en lugar de buscar la verdad? La respuesta puede parecer simple, pero exige valentía, dejar de involucrarse. No es abandonar con desprecio, sino reconocer que no se puede construir verdad con quien vive de mentiras. Que no se puede dialogar con quien solo quiere vencer la discusión. Que no se puede tener intimidad con quien solo muestra máscaras. Y más, es entender que el otro no cambia porque insistas un poco más. Solo cambia cuando, por voluntad propia, decide mirarse con honestidad, y eso está más allá de tu control. Intentar forzar ese cambio solo te desgastará. Consumirá tus fuerzas y robará tu paz. Cuando te alejas del ciclo de orgullo y manipulación, algo hermoso sucede: el silencio comienza a curar. La distancia empieza a traer claridad. Y la verdad, antes sofocada, comienza a florecer dentro de ti. No como algo que necesita gritarse, sino como una certeza tranquila de que hiciste lo que podías, y que ahora es Dios quien continuará el proceso. Porque, a veces, la mejor manera de responder al orgullo del otro es no reaccionar. Es salir del escenario. Es abandonar el papel de salvador. Y es confiar en que Dios, que pesa los corazones, sabe el momento adecuado para actuar. El orgullo puede construir muros, pero la verdad de Dios es como el agua, encuentra un camino. Siempre lo encuentra. Imagina a alguien intentando construir una casa en un terreno blando, inestable, que se hunde con cada nuevo ladrillo colocado. Por más esfuerzo que haga, por más refuerzos que añada, la estructura nunca queda firme. Un día la pared se resquebraja, al otro el suelo se hunde, y finalmente el techo comienza a ceder. El problema no está en el proyecto de la casa ni en el esfuerzo del constructor, sino en la base. En los cimientos. En donde se decidió construir. Las relaciones con personas narcisistas funcionan de la misma forma. La persona que ama, que se entrega, que quiere ver todo funcionando bien, invierte tiempo, afecto, palabras, paciencia, perdón. Hace de todo para sostener el vínculo, reparar las grietas e impedir que la casa se derrumbe. Pero nada parece suficiente. Porque el problema no es falta de amor o esfuerzo, es el tipo de suelo sobre el cual la relación fue erigida. El narcisista vive en constante inestabilidad interna. Cambia de humor, de discurso, de actitudes. Una hora es amable, al momento siguiente es frío. Un día promete el mundo, al otro desaparece sin explicación. Esa oscilación constante crea un ambiente emocional donde no existe previsibilidad, donde quien está a su lado vive caminando sobre huevos. ¿Y cómo se construye seguridad cuando el suelo siempre se mueve? Mucha gente buena ya intentó construir sobre ese tipo de suelo. Y, al ver que la estructura empieza a hundirse, se culpa. Cree que no fue suficiente. Que falló en algo. Que debería haber hecho más, cedido más, esperado más.
Pero la verdad es que no se puede levantar algo firme donde el otro se niega a ofrecer base. Es como intentar construir un puente con alguien que, del otro lado, no está dispuesto a tender la mano. C.S. Lewis escribió que el enemigo muchas veces nos distrae con tareas interminables, sabiendo que el desgaste emocional nos debilita espiritualmente. Y eso es exactamente lo que ocurre en vínculos tóxicos. La persona se entrega tanto, intenta tanto, se esfuerza tanto, y no ve resultados. Porque todo el esfuerzo va a un suelo que lo absorbe todo, pero no devuelve nada. Y lo más cruel es que, aunque vea que todo se está derrumbando, la persona que ama sigue intentando ajustar la estructura. Como el constructor de la casa inestable, refuerza las paredes, cambia los muebles de lugar, hace reformas internas, pero los cimientos siguen cediendo. Y con el tiempo, no es solo la relación la que se hunde. Es la autoestima. Es la fe en uno mismo. Es la esperanza. Jesús nos advirtió sobre esto. En Mateo 7:6 él dice, no den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes. Este pasaje, muchas veces mal comprendido, habla justamente de discernimiento. De saber dónde colocar lo que es valioso. Tu tiempo es una perla. Tu paz es sagrada. Tu energía emocional es preciosa. Y cuando ofreces todo eso a quien no lo valora, no lo reconoce y aún distorsiona tus intenciones, el retorno no es gratitud, es desprecio. Y más dolor. Muchas veces, lo que se necesita hacer no es insistir más. Es parar. Parar de invertir en lo imposible. Parar de intentar corregir lo que el otro sigue destruyendo. Parar de culparte por algo que nunca estuvo bajo tu control. Y eso no es desistir. Es sabiduría. Es amor propio. Es fe. Fe en que Dios puede hacer algo que tú no puedes. Fe en que, al salir de ese terreno inestable, encontrarás suelo firme más adelante. Fe en que dejar de luchar por alguien que no quiere crecer no es egoísmo, es liberación. Porque no fuiste creado para vivir intentando reparar el alma de otra persona a costa de la tuya. Y quizá la pregunta más importante aquí no sea, ¿qué puedo hacer para salvar esta relación?, sino, ¿qué está haciendo esto con mi alma? ¿Te eleva o te disminuye? ¿Te fortalece o te quebranta? ¿Te acerca a Dios o te aleja de la paz? Si la respuesta es dolor, confusión, desgaste, quizás sea hora de dejar el martillo y los ladrillos a un lado. De aceptar que esa construcción, por más bonita que pareciera al principio, se está derrumbando, y que tú no necesitas hundirte junto con ella. A veces, la mayor prueba de amor por uno mismo es dejar de intentar donde ya no hay espacio para florecer. Es guardar tus perlas. Es proteger tu alma. Y es confiar en que Dios tiene un suelo firme reservado para quienes eligen salir de las arenas movedizas y caminar hacia la verdad. Hay un dolor que no empieza con gritos ni traiciones evidentes. Se instala despacio, como una filtración silenciosa. Es el dolor de quien cree, espera, confía, y se decepciona repetidamente. La relación con un narcisista a menudo se construye sobre un ciclo seductor y cruel, promesas grandiosas, esperanza renovada, gestos de afecto, y, poco después, silencio, frialdad, distorsión. Ese patrón se repite tantas veces que la mente comienza a acostumbrarse. La confusión se vuelve rutina. La espera por un cambio se hace hábito. Y el corazón, aún herido, sigue volviendo al mismo lugar, porque el recuerdo de la promesa aún late como una posibilidad. Es como andar en círculos en un desierto, creyendo que, en cualquier momento, se encontrará un oasis, cuando, en realidad, lo que se encuentra son espejismos. Y lo más triste es que el narcisista lo sabe. Percibe tu sed de arreglo, de armonía, de reciprocidad. Y usa eso como instrumento de control. Ofrece dosis de esperanza bien medidas. Una disculpa aquí, un elogio allá, una promesa de que ahora será diferente. Y tú, con el corazón abierto y el alma cansada, quieres creer. Porque a nadie le gusta rendirse con quien ama. Pero el tiempo pasa, y nada cambia. Y, peor aún, a veces empeora. Las promesas incumplidas dejan heridas más profundas que los silencios. Porque vienen cubiertas de cariño, de palabras dulces, y parecen sinceras. Pero, en el fondo, son como pintura en una pared agrietada, cubren la falla, pero no resuelven la estructura. Y la grieta, ignorada, crece. C.S. Lewis habló sobre los peligros de las ilusiones persistentes. En sus escritos, advierte que el mal muchas veces actúa sutilmente, manteniéndonos distraídos con esperanzas vacías mientras nuestra alma se debilita. Es exactamente eso lo que hace el narcisista, alimenta tu esperanza lo suficiente para que sigas intentando. Y cuanto más intentas, más se da cuenta de que tiene el control. No de la situación, sino de ti. ¿Y por qué esto funciona? Porque quien ama de verdad quiere ver al otro bien. Quiere creer en lo mejor. Quiere dar una oportunidad más. Pero hay que tener cuidado.
Porque hay una diferencia entre amor y sacrificio ciego. Entre perdón y permisividad. Entre tener esperanza y aceptar migajas. Con cada promesa rota, tu alma se va alejando de sí misma. Empiezas a vivir en la expectativa de algo que nunca llega. Siempre, casi. Casi se resolvió. Casi mejoró. Casi cambió. Y en ese casi, los días pasan, la autoestima desciende y la vida se va postergando. ¿Y qué dice Dios sobre esto? Nos invita a un amor verdadero, firme, constante. Un amor que no engaña, que no manipula, que no ilusiona. En 1 Corintios 13, la Biblia describe el amor como paciente, bondadoso, que todo lo soporta, todo lo cree, pero también como un amor que no se alegra de la injusticia, sino de la verdad. Esto significa que el verdadero amor no se acomoda a la mentira. No se esconde detrás de promesas vacías. No finge que todo está bien cuando todo se derrumba. Llega un momento en que la mayor prueba de amor no es seguir insistiendo, sino reconocer que ese ciclo te está hiriendo. Y no solo emocionalmente. Está hiriendo tu visión del mundo, tu visión de ti mismo e incluso tu fe. Porque el desgaste continuo no es solo psicológico, es espiritual. Te vas alejando de quien Dios te llamó a ser. Te conviertes en una versión encogida, callada, desconfiada. Y Dios no te creó para vivir así. Es hora de darse cuenta de que una disculpa que no viene acompañada de cambio es solo otra trampa. Que una promesa que se repite sin cumplirse no es esperanza, es prisión. Que alguien que dice que te ama, pero no respeta tus límites, no está ofreciendo amor, está ofreciendo confusión. El cristianismo no es sumisión al caos. Es libertad en la verdad. Jesús no nos llamó a vivir en una relación de dolor cíclico, donde el amor es condicionado y la culpa es un arma. Nos llamó a la paz, a la luz, a la claridad. Y cuando te acercas a Él, empiezas a darte cuenta de que ya no necesitas contentarte con el casi. Dios quiere reconstruirte en terreno firme. Y eso comienza cuando dices, basta. Basta de esperar cambio donde solo hay repetición. Basta de perderte intentando salvar al otro. Basta de dar vueltas en círculos. Es hora de parar, respirar, mirar al cielo, y recordar que no estás solo. Que hay una mano extendida, una paz disponible, una vida nueva posible. Y no está en quien te promete cambio sin entrega. Está en Dios, que nunca rompe lo que promete. Llega un punto en que insistir se convierte en prisión. No una prisión hecha de rejas, sino de expectativas frustradas, de esperanza maltratada, de batallas que se repiten sin fin. Vivir atrapado en el ciclo de intentar cambiar a alguien que se niega a reconocer sus errores es como intentar llenar un balde agujereado. Cuanto más amor viertes, más vacío queda todo. Con el tiempo, el cansancio deja de ser solo emocional y pasa a ser espiritual. La fe se debilita. La confianza en uno mismo disminuye. La relación con Dios comienza a perderse en medio de la confusión causada por alguien que dice amar, pero hiere con sus actitudes. Y lo que debía ser un vínculo de crecimiento se transforma en un campo de desgaste, donde el alma se inclina un poco más cada día. Pero hay una salida. Y comienza con un gesto silencioso y poderoso, la rendición. No la rendición que significa desistir o debilidad, sino aquella que viene de la sabiduría de reconocer que ya no tienes control. Que no te corresponde salvar a alguien que ni siquiera admite que necesita ayuda. Que la curación de esa relación no está en tus manos, está en las manos de Dios. Rendición, aquí, significa entregar. Colocar en las manos del Padre aquello que lleva demasiado tiempo sobrecargándote. Y, al hacer eso, nace un espacio dentro de ti. Un espacio donde la paz puede entrar. Donde la claridad vuelve a brillar. Donde tu identidad, antes sofocada, comienza a respirar de nuevo. Y junto a la rendición, viene algo igualmente importante, los límites. Establecer límites no es alejarse por rabia. Es protegerse por amor. Amor a tu mente, a tu fe, a tu dignidad. Los límites no son barreras contra el otro, son cercas para preservar lo que es sagrado dentro de ti. Y quien verdaderamente ama y respeta entenderá esos límites. Quien insiste en traspasarlos revela su verdadera intención, control, no conexión. Mucha gente teme imponer límites por creer que eso puede herir al otro, alejar, causar culpa. Pero la verdad es que no hay culpa en cuidarse. En alejarse de quien insiste en manipular. En decir, basta, al ciclo de confusión y dolor. Dios no nos llamó a ser mártires emocionales. Nos llamó a vivir en libertad. Y como está escrito en Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos liberó. Manteneos, pues, firmes y no os sometáis de nuevo a un yugo de esclavitud. Las relaciones con narcisistas crean ese yugo. Un peso constante de tener que probar, justificar, reparar. Y cuando eliges liberarte de eso, estás diciendo sí a la vida abundante que Dios preparó. Estás renunciando al control para ganar claridad. Estás desistiendo del ciclo para ganar paz. C.S. Lewis dijo algo profundo:
Confiar en Dios tiene que empezar de nuevo, todos los días, como si nada se hubiera hecho aún. Y es exactamente eso lo que exige esta elección, una decisión diaria. Todos los días recordarás tu fuerza. Resistirás la tentación de volver al ciclo. Confiarás en que Dios está actuando, aunque no lo veas. Reafirmarás, mi alma merece más que este juego de dolor y manipulación. Y cuanto más te alejas del caos, más te acercas a la verdad. La verdad sobre quién eres. Sobre lo que mereces. Sobre lo que Dios ha preparado para ti. No eres débil por alejarte. Eres fuerte por reconocer que la lucha no era tuya. Y cuando entregas esa lucha en manos de Dios, Él asume. Él cura. Él transforma. O, a veces, simplemente toda fuerzas para seguir en paz, sabiendo que hiciste tu parte. La imagen es simple pero poderosa, un pájaro atrapado en una trampa lucha, se agita, intenta escapar. Pero es cuando deja de agitarse, cuando se entrega, que la mano del cuidador puede llegar y liberarlo con delicadeza. Así también es con Dios. A veces, es cuando dejamos de intentar controlar todo, que Él entra con su gracia y deshace los lazos invisibles que nos mantenían presos. Establecer límites y alejarse de un narcisista no es un acto de dureza. Es un acto de fe. Es decir, Dios, yo no puedo cambiar esto. Pero confío en que tú puedes. Y mientras das ese paso, Él cuida de cada detalle. La paz de Dios, como dice Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento. No depende de circunstancias ideales. Llega cuando haces lo que debe hacerse, cuidas de ti, proteges tu corazón, eliges la verdad. Esa paz no nace de la lucha, sino de la confianza. Y es ella la que te sostendrá cuando todo parezca confuso. Es la prueba de que, aun sin control, estás seguro. Porque Dios está al mando. Y en esa seguridad, comienzas a reconstruir. Ya no sobre arena movediza, sino sobre roca firme. Ya no intentando salvar lo que no te salva, sino caminando hacia la luz, al equilibrio, al nuevo comienzo. Y, sobre todo, a la libertad. Relacionarse con un narcisista es como caminar sobre arena movediza, cuanto más te esfuerzas, más te hundes. Pero Dios nos ofrece un terreno sólido, la sabiduría para retroceder, el discernimiento para establecer límites y la fe para entregar lo imposible en sus manos. Cuando decimos no al caos, estamos diciendo sí a la paz que viene de lo alto. Que tengas el coraje de buscar esa paz y permitir que Dios sea tu defensa. Y recuerda, la libertad espiritual comienza con una elección. Que hoy, esa elección sea tuya.